aconteció? Dios levanta a un hombre que fue Juan el Bautista. Dios levantó, hermanos, a ese hombre que desde el vientre de su madre, dice la palabra, fue lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Vemos, hermanos, entonces, el ministerio de Juan tan poderoso desde que él era un niño. Aleluya. Y él pudo entender y comprender que aunque quizá habían pasado 400 años que Dios no había hablado, él pudo entender el propósito que había para su vida. El profeta Isaías, hermanos, habló acerca de Juan y lo llaman como la voz que clama en el desierto. ¿Por qué, hermanos, si nosotros nos ponemos a pensar una voz que clama en el desierto, pareciera que no es escuchado, pareciera que en el desierto nadie te va a escuchar, nadie te va a oír? Y eso pasaba con Juan. Se levantó en medio de una generación tan dura y en medio de esa generación se levanta una voz que clama en el desierto. Un hombre que tenía amor por Dios, un hombre que tenía celo por la obra de Dios. Y él hablaba acerca del arrepentimiento. Y vemos que en Juan fue el primero que empezó a bautizar por arrepentimiento. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora. Porque iba a marcarse, hermanos, el reino de Dios que ahora iba a venir a esta tierra. Aleluya. Anteriormente sabemos que se hacían los holocaustos, era la manera en que las personas podían pagar sus pecados delante de Dios. Pero ahora se iba a establecer un reino más profundo, un reino de gracia, un reino de misericordia, el reino poderoso de Dios. Es por eso que se marca, hermanos, esta historia de decir desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Porque cuando un reino se va a establecer en un lugar, hermanos, no es fácil. Si lo vemos nosotros en las historias de los reyes, cuando se iba a establecer un reino en un lugar, no fue fácil. Para Josué no fue fácil entrar en Jericó. Tuvieron que pasar batallas y cuantas cosas para que él pudiera entrar. Entonces, hermanos, cuando el reino de Dios viene a nuestras vidas, no va a ser fácil. Hay muchas cosas con las cuales se van a lidiar y que aparentemente tenemos nosotros, hermanos, que usar la violencia, pero no es una violencia natural, sino que es, hermanos, como dice el apóstol Pablo, contra las huestes espirituales, contra ese mundo espiritual. Ahí es donde nosotros vamos a ejercitar la violencia, hermanos, porque nos toca a nosotros arrebatar esas bendiciones, hermanos. A Josué se le dijo, todo lo que pisare la planta de tu pie será tuyo. Pero también se le dijo, esfuérzate y sé valiente. Entonces, hermanos, la gracia de Dios nos ha concedido la salvación, pero nos corresponde a nosotros, hermanos, ser valientes, así como lo fue Juan el Bautista. Ser valientes, hermanos, pelear la buena batalla. Es por eso, hermanos, que se ocupa este término, se ocupa esta palabra que dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque se necesita, hermanos, tener valentía, se necesita tener valor para seguir a Cristo. Porque no es fácil, hermanos, porque el evangelio es ir en contra de la corriente de este mundo. No es fácil. Se necesita hombres y mujeres que se paren, dice la palabra, sobre la brecha y trabajen de mano del Espíritu Santo, trabajen, caminen, se esfuercen y quizá hagan todo lo contrario a lo que este mundo quiere ver de nosotros. Pero, hermanos, ahí es donde nosotros mostramos verdaderamente que así como el Espíritu Santo estuvo con Juan el Bautista, también está con nosotros. Aleluya. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Preparar camino. Y dice la palabra que un día, hermanos, él vio venir al Señor Jesucristo, aleluya, a ser bautizado por él. Me imagino, hermanos, que debe haber sido un momento muy especial para él. Tanto que él había hablado, hermanos, hablado de que venía alguien detrás de él. Decía, yo no soy digno ni siquiera de amarrar su calzado. Hermanos, era un hombre humilde. Y nosotros debemos de aprender de esto, hermanos.
No era un hombre que venía y se sentía más que los fariseos y decir yo traigo un propósito, yo traigo una encomienda, sino que él venía con un corazón humilde de decir, no me miren a mí como el profeta, no me miren a mí como si yo soy Elías, sino viene alguien detrás de mí, más grande y poderoso, del cual yo no soy digno ni siquiera de sujetar su calzado. Hablando del Señor Jesús. Pero Jesús le responde, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos. Vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Gloria a Dios. Qué hermoso, hermanos. Qué experiencia más poderosa, aleluya. Ahí, hermanos, Dios mismo, el Espíritu Santo y el Hijo manifestado, aleluya. Si nosotros queremos hablar de la Trinidad de Dios, aquí estamos viendo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, aleluya, en ese lugar. Gloria a Dios. Y a Juan le tocó ver eso. Y después, hermano, vemos que él testifica y él decía, pero yo no le conocía. Hay una parte donde dice, pero yo no le conocía. Y a veces nos ponemos a pensar, pero bueno, ¿cómo no le va a conocer si era su primo? Crecieron juntos. Pero es que él está hablando de la persona de Dios, de que era Dios mismo. Y decía, quizá yo lo conocí como mi primo, como mi familiar, pero como Dios yo no le conocía. Hasta que pudo ver la manifestación, pudo ver que el Espíritu Santo bajó como paloma y la voz de Dios diciendo, este es mi Hijo en el cual tengo complacencia. Juan pudo experimentar, hermanos. Pasaron muchas cosas difíciles quizá en la vida de Juan. Fue mal visto en algunas ocasiones y como les decía, por causa de que él hablaba. Y dice la palabra que Herodes, en ese tiempo, Herodes tenía como esposa a la mujer de su hermano. Nosotros podemos leer aquí en la palabra. Y cada que Juan tenía oportunidad, él les decía, Herodes, estás haciendo mal. Aunque Herodes era prácticamente el rey, pero él venía y le hablaba y le amonestaba y le decía, estás haciendo mal, porque tienes a la mujer de tu hermano. Eso le llevó, hermanos, que empezó a haber odio de esa mujer en contra de Juan. Y vemos, hermanos, de que eso desencadenó en que él perdiera la vida. Él murió de una manera que injustamente, le quitaron la vida injustamente. Y posterior, algún tiempo después, el Señor Jesús murió también injustamente, dando su vida por nosotros. Aleluya. Hombres, hermanos, en ese tiempo, todos los hombres, la mayoría, hermanos, de los apóstoles murieron de una forma muy triste y muy lamentable. Y esto nos enseña, hermanos, que nosotros tenemos que ser valientes, porque en este tiempo, hermanos, no tenemos nosotros, gracias a Dios, ese tipo de enfrentamientos, de perder la vida por causa de Cristo. Pero nos vamos enfrentando con cosas que este mundo va poniendo y muchas cosas nos vamos enfrentando donde tenemos que ser valientes. Desde los días de Juan el Bautista, dice la palabra, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos, los valientes lo arrebatan. Aleluya. No, hermanos, no es tiempo de estar pasivamente, sino levantarnos. Esos hombres, hermanos, perdieron la vida tristemente. De muchas formas, hermanos, fueron heridos todos los mártires de la iglesia primitiva. Y Juan el Bautista fue uno de los primeros que murió de esa forma por causa de Cristo. El verso 2, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, les envió 2 de sus discípulos. Vemos, hermanos, que ahora Juan se encontraba preso, se encontraba encarcelado. Y ahí, hermanos, ahí donde estaba, quizá, hermanos, en una crisis de pronto que todos hemos pasado alguna vez, donde a veces nos hacemos preguntas, donde estamos pasando por algún desierto, por alguna necesidad, por alguna aflicción, por algo que no entendemos. Pero vemos que Juan escucha hablar de Jesús. Y en el verso 3 dice, y manda a preguntar, manda a 2 de sus discípulos y les dice,
Pregúntenle si es aquel que había de venir o tenemos que esperar a otro. ¿Se da cuenta, hermanos, en qué situación estaba Juan en ese momento? Aquel hombre que había bautizado, que bautizó al Señor, que vio los cielos abrirse, que vio el Espíritu Santo descender, de pronto entra en esa crisis de decir, ¿eres tú el Cristo o tenemos que esperar a otro? Esto nos hace ver, hermanos, la naturaleza de estos hombres, aleluya. Ellos no fueron hombres perfectos, pero fueron hombres que lucharon hasta el final. Fueron hombres y mujeres valientes verdaderamente, que aunque tenían dudas, que aunque a veces quizá había temor, porque la situación de Juan no era fácil. Estaba ahí encerrado, estaba ahí encarcelado, pero él escuchaba de pronto hablar que Jesús andaba predicando, andaba obrando. Y él manda esta pregunta. Dice la palabra en el verso 4, respondió Jesús, le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Hermano, Dios nunca nos va a regañar por este tipo de a veces preguntas. Dios nunca nos va a venir y nos va a contestar de una mala forma o nos va a decir cómo es posible que a estas alturas del Evangelio que tienes. No, hermano. Él siempre nos va a enseñar. Él siempre nos va a hacer ver que nosotros veamos las maravillas. Porque a veces, hermano, se nos ha olvidado lo que Dios ha hecho con nosotros. Ha pasado el tiempo y a veces como que la duda vuelve o algo vuelve. Y es cuando Dios nos dice, si hay duda, si hay temor, si hay incertidumbre, recuerda lo que yo estoy haciendo, recuerda lo que yo hice en el pasado, recuerda lo que estoy haciendo en el presente y recuerda las promesas que hay para que en el futuro tú sepas lo que yo voy a obrar en tu vida. Aleluya. Entonces, hermanos, cuando haya ese tipo de dudas, temores, incertidumbre, vamos a la palabra, vamos a escudriñar lo que Dios ha hecho con nosotros, vamos a recordar en nuestra mente y pensar lo que Dios ha obrado en nosotros, para que la fe vuelva, para que volvamos a estar fervientes en nuestra fe, aleluya, así como Juan, que quizá pasó por este momento, pero yo me imagino que él a escuchar todo lo que los discípulos le vinieron a decir, mira, está pasando esto, Jesús está sanando a los leprosos. En aquel tiempo la lepra era una enfermedad incurable, no había manera de que se curara. Pero vemos que aquí Jesús estaba obrando, Jesús estaba sanando, estaba restaurando, y eso motivó a Juan. Aleluya. Vemos, hermanos, que ciertamente pues Juan termina decapitado, y es por eso que nosotros tenemos que saber que aunque a veces, hermanos, las cosas no vayan como usted y yo queremos, hermanos, tenemos que confiar en Dios. Se necesita fe para que un milagro acontezca, pero se necesita más fe, hermanos, para que aunque usted no vea a veces el milagro, usted siga creyendo en Dios. Quizá Juan, hermano, no vio como Pedro, que llegó el ángel y las cadenas se rompieron y él salió de la cárcel por en medio de todo, dice la palabra. Esto no lo vio Juan. Él no vio eso, hermanos. Él vio la muerte en ese lugar. Él murió ahí. En aquel tiempo, hermanos, eran dos opciones. Tan fácil se podría decir que ellos negaran a Cristo y los dejaban ir libres. Y si estudiamos un poquito, hermanos, aún en la historia de aquel tiempo, había hombres, hermanos, que solamente le decían, niega tu fe, niega a Cristo y no vas a morir. Pero aún así ellos decidieron dar su vida por Cristo, porque ellos estaban bien fundamentados, hermanos, en la roca que es el Señor Jesús. Y si hoy nos preguntamos, hermanos, nosotros, ¿qué estamos dispuestos a dar? ¿Qué estamos dispuestos a hacer por causa de Cristo? Por gracia de Dios, hermanos, ya no tenemos esas situaciones de que estemos en nuestra vida en peligro. Pero hay muchas cosas, hermanos, que tenemos que renunciar, que quitar por amor a Cristo.
no por amor tanto a nuestros hermanos, sino por amor a Cristo. Y cuando nosotros entendemos que es por amor a Cristo, hermanos, la bendición va a fluir no solamente en nosotros, sino en todo nuestro alrededor. Que no es para agradar a alguien, sino es por amor a Cristo. Así tiene que ser, hermanos. Para que nosotros podamos verdaderamente cumplir el propósito que Dios ha depositado en nosotros. Aleluya. Jesús habla acerca de Juan, hermanos, que saliste a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? A un profeta, sí os digo, y más que profeta. Porque este es quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Gloria a Dios. Qué palabras, hermanos. Dice que saliste a ver, porque ciertamente, hermanos, Juan no vestía como aquellos grandes hombres. Dice la Biblia que él vestía con vestiduras de camello y traía un cinto de cuero y comía, dice, se alimentaba de langostas y de miel silvestre. Era un hombre fuera de lo común en ese tiempo. Ellos lo veían y quizás decían, pero ¿qué le pasa? ¿Por qué se viste así? ¿Por qué come así? ¿Por qué actúa así? Y algo parecido, hermanos, estamos viviendo nosotros. Hay mucha gente que quizá les pareciera, hermanos, que nosotros como que no encajamos, como que lo que estamos haciendo como que está medio raro, como que no. Quizá en el trabajo, quizá en donde usted esté, hermanos, no os conforméis a este mundo, hermanos, porque este mundo no es de nosotros y no nos vamos a quedar aquí, somos peregrinos solamente. Y en nuestro paso por este mundo, hermanos, no nos debemos de adaptar a este mundo. En los términos de las reglas, de las conductas de este mundo, no nos tenemos que adaptar, porque este mundo, hermanos, se va envolviendo cada día más a la maldad y al pecado, tristemente. Hombres y mujeres valientes, hombres y mujeres que estén dispuestos a todo, hermano, a cambiar por causa de Cristo. Aleluya. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a tomar este tiempo para orar, para pedirle al Señor que nuestro corazón, nuestra mente, lo ame más cada día. Porque cuando lleguemos, hermanos, a amar más a Dios, todo lo demás de este mundo lo vamos a tener en poco, porque nuestra mirada va a estar en Cristo. Aleluya. Nuestra fe va a estar en Cristo. Así como Juan, hasta el último momento, aleluya, estuvo su mirada puesta en Cristo. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a clamar al Padre. Señor, te damos gracias, Señor.